Irene Di Pietro es doctora de investigación en artes visuales, performativas, por la Universidad de Bolonia, con su título, su tesis fue La nueva frontera del museo, digitalización, comunicación cultural e intervención cultural. Desde 2012 colabora con la Cátedra de Museología y Coleccionismo del Corso di Laurea de Magistale in Arti de la Universidad de Bolonia. Y también participa en la programación didáctica con varios proyectos sobre las nuevas tecnologías y sobre los bienes culturales. Desde 2019 también se enseña en el Corso di Laurea de Magistale, el AMAC, de Art, Museology and Curatorship de la Universidad de Bolonia, Museología Contemporánea. Y también lleva y gestiona los estudios de los jóvenes del grupo estudios de jóvenes sobre el grupo de investigación, sobre la investigación sobre el espacio y el coleccionismo y el connoisseurship de la Universidad de Bolonia. Bienvenida al Museo del Prado, Grazie. Irene, y la palabra es tuya. Grazie. Sí, muchas gracias y gracias a todo el mundo. Paso directamente a leer mi ponencia, que se titula Los museos italianos y la experiencia digital, mediación y aprendizaje entre online y offline. La acción educadora del museo se considerará aquí como estrategia de mediación que justifica la existencia de una institución abierta al público, indispensable de cara al crecimiento cultural de una comunidad, si dirigida a públicos variados y con una visión polifacética y amplia de la disciplina y de cada colección. Se concreta además de la difusión de contenidos culturales y simbólicos del museo para su puesta en valor con modalidades y lenguajes diferentes y a través de un sistema de comunicación integrado que favorece el acceso a las colecciones. Esta intervención pretende reflexionar sobre todo sobre el desarrollo de la situación italiana para esbozar algunos elementos que deberán considerarse como puntos de partida para un análisis de la mediación actual. Asistimos, de todas formas, a una adecuación progresiva de las estrategias de disfrute que proponen los museos a las metodologías de la crítica del arte que se afirman a partir de la segunda posguerra, eso sí, con algún retraso con respecto al panorama internacional. En Italia, pues, encontramos las primeras consideraciones en el campo de la didáctica con motivo del simposio de museología que se celebró en Perusa en 1955, en un clima excepcionalmente de gran fervor, como lo definió Clara Gelao, que pretendía definir una nueva función del museo. La conferencia sienta las bases para un enfoque o un abordaje sistemático a la función y al valor educativo, y las intervenciones esbozan la importancia de una libertad de visita para el visitante sin que se impongan propuestas de rígida mediación para el descubrimiento de las obras. Gracias a la figura de Lionello Venturi, comprometido especialmente en la sensibilización de las jóvenes generaciones hacia la cultura como del bien común, se radica progresivamente la idea de la función social del museo que se desarrollará en las décadas posteriores. De la mano del debate teórico, aquí vemos el resultado de un simposio posterior del 63. Se desarrollan las primeras experiencias de experimentación en algunas instituciones. En la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, la directora Bucarelli concibe el Museo de Arte Moderno como parte constitutiva e integrante del sistema de información de la cultura de masas, orientándose ya desde antes, desde 1945, hacia una educación dirigida a un público adulto, con proyecciones, conferencias, documentales sobre el arte y exposiciones didácticas, pero también promocionándose las visitas para escolares y estudiantes. También en Roma, gracias a las investigaciones sociológicas de La Pérgola para la colección de la Galería Borghese, el museo busca la implicación de las nuevas franjas sociales, acostumbradas a concebir el museo como un organismo cerrado y no accesible. La mediación, pues, se diseña poniendo al visitante en el centro, tratando de dar un punto de vista inédito sobre la colección y leyendo las obras como documento histórico.
la idea de una elevación espiritual en la que pensó Fernanda Wittgens en la Pinacoteca de Brera en Milán, parecen intentar la consecución de este mismo objeto, pero en el contexto de Brera se realizan al mismo tiempo itinerarios para niños que pretenden aprovechar las capacidades perceptivas de la infancia y la irracionalidad fantástica, siguiendo un itinerario inicialmente libre, una educación artística activa y el encuentro con el arte, incluso con la adecuación a las experiencias internacionales. Este es una imagen de una exposición de 1958, en una exposición de Brera, de Milán, con el encuentro de los niños con las obras maestras de Brera. Y vemos cómo se acercan a las grandes obras los dibujos hechos por los propios niños, viendo las obras maestras. Solo a partir de los primeros años 70, ante los grandes cambios del periodo, con el simposio El Museo como experiencia social, asistimos a un intento real de reflexionar sobre el acercamiento del público de nuevas franjas del mismo. Se definen, pues, los principios programáticos que pueden constituir metodologías aplicables a la situación italiana. La reflexión se concretará a través de la institución de la Comisión Ministerial para la Didáctica y de las secciones didácticas de los principales museos italianos. Las experimentaciones se realizarán en Villa Borghese, también con la idea de alcanzar el tejido más popular de la ciudad, en la Galería de los Uffizi en Florencia, donde se prestará atención a la obra en relación con el contexto social y que se convertirá en un centro de recogida de buenas prácticas educativas, y en el Museo Pol di Pezzoli de Milán, que desarrollará recorridos temáticos, entendiendo el objeto de la colección como estímulo para la reflexión, siguiendo los estudios de Panofsky, Gombrich y de los iconólogos. Después de las prácticas realizadas a partir de los años 70 y con el desarrollo de las teorías y de las experimentaciones internacionales más actuales sobre la mediación y el aprendizaje museístico, se define en Italia también el uso preponderante de la visita guiada como instrumento educador. La experiencia de la didáctica museística se practica mediante la interacción casi exclusivamente con las instituciones de la enseñanza reglada y se prevé el reparto de informaciones sobre el patrimonio de forma decontextualizada del contexto museístico. Decontextualización que se puede relacionar, según lo que dijera Giovanni Pinna en el 2000, con la interacción entre los materiales del museo necesariamente incompletos con respecto a la totalidad de las culturas y ajenos y los operadores didácticos ajenos a la específica cultura del museo. En cambio, entender metodologías para la educación museística sin dedicarse únicamente a una oferta de partenariado con la escuela llevaría a la utilización de lenguajes diferentes y a la puesta en valor de aspectos relacionales que puedan animar y propiciar un conocimiento capaz de activar los saberes para que cada visitante pueda adueñarse de ellos y reinvertirlos, personalizándolos. Si la afirmación del concepto de aprendizaje continuo que se afirma en los años 70, siguiendo el principio del long life learning, es el reflejo de un profundo cambio del concepto de cultura que en esos mismos años se afirma. Sin embargo, podemos notar que la misma inversión de rumbo cultural no acaba de integrarse en la práctica del Museo Italiano, que evidentemente sigue sin metabolizar realmente los cambios anteriores, que son el resultado de un cambio cultural anterior. Las temáticas delineadas a partir del final del siglo pasado por Pinna en el año 2000, como la noción de implicación del público elaborada en los 3 siglos anteriores, parecen actuales aún. La superación de un mero nocionismo, la puesta en valor de la interacción entre los usuarios y el mundo cultural de las colecciones y la importancia de una formación que vaya más allá de la obra específica y la institución museística. Mientras tanto, la sociedad del conocimiento está llamada a sostener un cambio profundo que considera un modelo de aprendizaje autodirigido en ambientes estimulantes, mediante una oferta no específicamente estructurada. El museo, como lugar del saber informal, aparece como un medio privilegiado desde el punto de vista de la experiencia.
La mediación presencial dentro de las estrategias que proponen los museos italianos sigue estando estructurada alrededor de visitas guiadas de acuerdo con un recorrido que prefigura el operador. Se pretende pues cotejar los aspectos hasta ahora detectados y definidos como imprescindibles para el análisis de la experiencia del museo, es decir, las variables psicológicas, las motivaciones para el aprendizaje, todas las referencias fragmentadas por abordajes disciplinarios diferentes en un contexto no formal, cotejándolos con elementos que se refieren al e-learning, al aprendizaje a través de lo digital. Características y puntos de fuerza se analizarán a través de una operación poco frecuente, porque considero que se torna necesario definir un contexto teórico de referencia a través del cual sea posible orientar la creación de contenidos culturales, de lenguajes que se refieren a la esfera digital y también a estrategias eficaces de mediación. Si se entienden como lugares únicos de conocimiento, las colecciones pueden ajustarse a exigencias y preferencias individuales de aprendizaje, con obras que constituyen símbolos y signos o señales que hay que acercar y completar. A los museos se les pide que sean recursos educadores y agentes del cambio. Hacer experiencia del arte significa promover una reflexión individual sobre los objetos, poniendo en relación al espectador con la representación personal de los significados que la obra suscita, la historia o las vivencias del artista y el papel del crítico que permite su interpretación. Así pues, un movimiento libre dentro de un espacio montado puede constituirse como experiencia activa de observación, recuerdo y creación de conexiones. La utilización, el disfrute museístico parece haber estado vinculado incluso a algunos aspectos místico-religiosos. El saber racional genera maravilla que propicia un más deseo de conocimiento, incluso alimentado por la emoción que puede brotar de un impacto visual significativo. La incentivación afectiva, además, puede constituir la meta de una función de mediación dentro de un recorrido estimulante capaz de suscitar demandas de significado, donde el usuario vive fases de agnición y de descubrimiento, como para interiorizar los conocimientos según su reelaboración. En varias contribuciones también relativas a contextos museísticos se ha subrayado la importancia de la motivación y de las experiencias gratificantes de cara al aprendizaje, pero el visitante puede ser implicado también a través de funciones psicológicas diferentes y variadas, el pensamiento a través del cual se puede establecer un significado lógico relativo a las obras expuestas, el sentimiento con el que se juzga y se atribuye valor a una obra y la intuición sobre la que se basan posibles desarrollos futuros. Se torna indispensable considerar necesidades, motivaciones y expectativas de los visitantes y las dimensiones subyacentes al proceso de disfrute. Las reacciones sensoriales y emocionales de la dimensión estética y los procesos de asimilación y comprensión de la esfera cognitiva. El impacto pues se determina por parte de elementos únicos que cada visitante encuentra en su experiencia y en el proceso de participación activa. En esto, de acuerdo con estudios sobre el efecto psicológico de los museos, la flow experience constituye una condición de bienestar y atención determinante de cara al disfrute de un museo y por ende un filón de estudios se ha concentrado sobre todo en el diseño y en la configuración para que se dé esta condición de concentración, de pérdida momentánea temporal de la conciencia de uno mismo y sentido distorsionado del tiempo. Los elementos que más influyen en las elecciones del montaje son la atención de los visitantes en relación con la duración de la visita, la posibilidad de encontrar estilos cognitivos diferentes y adecuados y la importancia de una experiencia. El diseño de exposiciones multisensoriales y de ambientes caracterizados por la posibilidad de sumergirse y de recibir una respuesta del objeto expuesto responden a los factores que pueden determinar la flow experience. Además de los aspectos psicológicos, una importante contribución sobre los temas de la mediación la representa la teoría del museo constructivista de George Hein. El primer elemento imprescindible lo representa la posibilidad de asociar una situación educativa a elementos ya conocidos. El conocimiento no constituye un dato objetivo, sino que la produce activamente
activamente el usuario a través de la experiencia. Esta última puede construir nuevas estructuras cognitivas, ser interpretada a través de esquemas construidos en el presente y conocimientos anteriores. La estructuración de recorridos diferenciados entre las obras puede servir como elemento de mediación. Desde este punto de vista, las estrategias no deben llevar al espectador, sino brindarle herramientas para orientarse en un contexto también de libertad espacial. El concepto de museo constructivista identifica cada elemento incluido en la institución como un estímulo para la creación de conexiones con que se puede corresponder una amplia posibilidad de reacciones. Cada relación con un objeto expuesto puede llevar a la reflexión, sobre todo si consideramos las obras como portadoras de pluralidad de significados. La necesidad de una estrategia activa va de la mano con el concepto de interacción con la realidad de quien aprende y puede ser coadyuvada gracias a una aportación teórica combinada con una práctica y experimental. Sabido es que en la elaboración de teorías que ponen el acento sobre la importancia de la construcción de saberes, la mediación se basa en la negociación de significados entre quienes utilizan y quienes proponen los contenidos, alentando la individualidad y la diversidad de conocimiento. En un contexto museístico es necesario proponer una oferta adecuada para responder a estilos de aprendizaje distintos, ensanchando la posibilidad de acceso para todos los públicos. La utilización de textos a varios niveles de profundización, cartelas, comentarios, audios, la introducción de narraciones o dramatizaciones hacen más dinámica la colección y diversos recursos pueden llevar a una interacción con los contenidos incluso después de la visita. Un factor que parece determinar la eficacia de la mediación museística es la implicación interpretativa de los usuarios, fomentando la descoberta personal de las obras, desarrollando capacidad de observación, de resolución de problemas y el análisis crítico. El modelo expresado en el concepto de aprender haciendo implica también aspectos psicológicos del usuario porque propone la experiencia como lugar de experimentación dirigido al conocimiento, dentro del cual el descubrimiento es un elemento motivacional importante. Además, la experiencia, si la entendemos como metodología de construcción del significado, presenta elementos de incertidumbre y de duda que también están en el origen de cada proceso de conocimiento. Pueden ser importantes factores de motivación al considerar la existencia de problemas, pero ofreciendo también la posibilidad de abordarlos. El que aprende está animado a compartir su saber y sus habilidades desde este punto de vista, y esto se plantea como una componente social del proceso de mediación. El advenimiento de las TIC, tecnologías de información y comunicación, como sistema de comunicación museística, ha permitido ensanchar aún más la oferta y plantea a los museos la necesidad de integración de los sistemas digitales con las funciones de la institución. El abordaje didáctico, trámite de la aplicación de tecnologías de la información parece plantearse como un fenómeno muy conectado con la sociedad actual, en la que esas mismas tecnologías son interdependientes entre sí. Se modifica, de hecho, el acceso al conocimiento, lo que supone un cambio necesario en los diferentes estilos de aprendizaje y de construcción del saber. Los medios multimediales modifican sin cesar los objetos del saber, haciendo que asuman formas innovadoras y nuevas y constituyendo recursos en constante evolución. Pero son los sujetos de la mediación los que modifican sus convicciones, las urgencias, los movimientos. A un público cada vez más indistinto, porque amplio y heterogéneo, se debe brindar la posibilidad de utilizar herramientas dirigidos al conocimiento y a la recontextualización de una obra, haciéndola comprensible dentro de un contexto original, pero también definiendo una lectura en su contexto actual, es decir, el de la exposición. Y este es un dato que ninguna intervención educadora o educativa museística puede olvidar. Con el incremento de las tecnologías digitales se viene afirmando una relación tridimensional entre el usuario y los dispositivos, de los que se reciben y se elaboran objetos nuevos de acuerdo con un enfoque interactivo. El aprendizaje realizados dentro de la red, sobre todo, parece incidir en los usuarios y en las dinámicas de conocimiento, también en un contexto museístico, a pesar de que las teorías hablen sobre todo de ejemplos que se refieren a la difusión de contenidos genéricos.
a menudo relacionados con el medio de la educación reglada. La metodología que se muestra eficaz en la orientación de la tecnología didáctica sigue teniendo, en mi opinión, su validez también si se aplica a la mediación museística. Son los procesos y no los medios los que llevan al conocimiento. La dimensión multimedial se nos muestra como parte integrante de la enseñanza, planteando una continuidad entre hipertexto y tradición didáctica. La fruición, el disfrute en red, lleva al usuario hacia la posibilidad de realizar asociaciones entre objetos de naturaleza distinta. El incentivo hacia esta práctica y el proceder hacia una personalización de la experiencia del conocer favorece una contribución activa en la asociación de fragmentos de conocimiento. Lo digital prevé la optimización de lenguajes icónicos, alfabéticos, acústicos, que se compenetran mutuamente, de acuerdo con el principio de la multimedialidad y la integración de códigos diferentes. Se favorece la construcción de elementos holográficos y se asiste a la emancipación con respecto a la superioridad de la forma escrita en la formulación de los lenguajes y también a la posibilidad de un retorno a la calidad de los ritos prestacionales. Se afirma un nuevo modelo epistemológico que prevé la presencia al mismo tiempo de puntos de vista diferentes. Mediante la multimedialidad, la mente puede asumir conductas diferentes, dependiendo de si el objeto se presenta con una estructura textual, sonora o animada. En todo caso, la presentación de los conceptos debería evitar una excesiva simplificación y preferir devolver la complejidad de los contenidos, respetarla, poniendo en valor la formación autónoma y la construcción de los saberes. La multimedialidad, además, permite que se entrelacen dinámicas diversas en un único ambiente, a través, por ejemplo, la evidencia del particular, la profundización de un concepto, la conexión entre parte escrita e imagen y un cambio de perspectiva. El recurso a lenguajes diversos puede proporcionar contenidos muy diferentes, capaces de dialogar con los conocimientos anteriormente adquiridos, convirtiendo al usuario en protagonista. Las posibilidades de web de aprovechar repertorios tan amplios pueden constituir recursos dirigidos justamente a este fin. Textos con diferentes tipologías de profundización, contribuciones audio, narraciones, animaciones, pueden profundizar en el estudio de las obras y, si utilizados eficazmente en un proyecto online, pueden presentar los contenidos museísticos también a través de sugestiones y narraciones. Entre los estímulos ofrecidos por un contenido multimedial, la inmersión es más asociable a la componente lúdica del aprendizaje, también si consideramos la dimensión analógica. Cuando el juego se convierte en un proceso de codificación y conocimiento, es más atractivo y más explorativo también. La web se convierte en el lugar en que se introducen elementos diferentes que favorecen el intercambio y con los que el usuario puede interactuar, profundizando el conocimiento de las obras y determinando la copaternidad del proceso de conocimiento. En la interactividad y en la interacción pueden influir los agentes naturales, psicológicos, sociales, así como las situaciones en las que se puede plantear todo un proceso hecho de informaciones lingüísticas, gestuales, de movimiento entre los sujetos implicados, pero las características peculiares de la tecnología del saber y del comunicar en contextos digitales seguramente son la indeterminación y la apertura. En este sentido, la posibilidad para el usuario de crear contenidos a partir de lo que se transmite vuelve a definir los procesos de difusión del conocimiento y también la posibilidad para el museo de configurarse como promotor de crecimiento cultural. Y es posible crear nuevas formas mediales. Los visitantes podrían, pues, dejar de conformarse con ver los contenidos, sino que podrían querer crearlos, reutilizarlos, comentarlos, añadiendo significado. El concepto de complejidad, los diversos estilos de aprendizaje, la pluralidad de inteligencias individuales pueden aprovechar las peculiaridades típicas de la red, es decir, el retículo, entendido como el proceso que cuestiona la primacía del saber textual a partir de una lógica hipertextual y refleja el ejercicio de una crítica basada en conexiones y agregaciones, cuando el usuario utilice de forma autónoma e intencionada dichas conexiones. El concepto de red, sin embargo, puede abarcar varias disciplinas, yendo más allá del conocimiento de la obra misma y
y puede evocar los aspectos de la cultura que ha caracterizado su génesis. En ello también el componente experiencial desarrolla un papel estratégico. Es importante considerar un abordaje en que se produce el movimiento, el cruzamiento de universos, de problemas, mundos vividos y paisajes en el espacio invisible de los conocimientos y de los saberes. Con respecto al componente motivacional, se ve satisfecho por la necesidad de exploración, por la posibilidad de seguir el aprendizaje cada uno a su ritmo, y presenta un estímulo hacia la atención interna, constituida por los elementos gráficos, y da protagonismo a quien aprende a través de los componentes de descubrimiento. La experiencia gratificante de la flow experience, ya aludida, puede, con la utilización de recursos iterativos, percurso diferenciado, puede ser acorde con una fruición del tiempo, de los intereses propios del visitante. El sentido de la inmersión y la posibilidad de desarrollar un proceso de adquisición de informaciones son las características que pertenecen al medio digital, realizadas a través de la utilización de objetos tridimensionales, dispositivos, estímulos multisensoriales, la realidad virtual en la que el visitante puede interactuar con un medio cerrado, teniendo el control sobre lo que aprende y experimentando con los sentidos y el movimiento, y la reconstrucción de ambientes que pueden incrementar la sensación de implicación. La situación italiana, sin embargo, presenta un cuadro diferente con respecto a lo que expresa la teoría. La mediación a través de recursos digitales no acaba de afirmarse, también porque la digitalización, aunque se ha puesto en marcha en los museos, es un proceso aún incompleto, y a pesar y el cierre derivado por la pandemia ha modificado y mucho la situación, pero son pocos los casos en los que encontramos un plan estratégico que incluya la innovación informática. Dos casos, en cambio, hay dos ejemplos, digamos, de comunicación capaces de ofrecer instrumentos de mediación integrada que persiguen el fin de transmitir los contenidos culturales al conseguir los objetivos elaborados en precedencia, y me refiero al Museo Egipcio de Turín y al MUSE de Trento. La elección se debe sobre todo a los resultados metodológicos. Si el Museo de Turín utiliza instrumentos digitales que están subordinados a la visita y la completan o la complementan, el MUSE propone una decisión de configuraciones y piezas donde no hay una subordinación de unos con respecto a los otros, viven en situación paratáctica. El primero es el más antiguo museo del mundo dedicado a la cultura egipcia. Se fundó en el 1824, se abrió como Real Museo de Antigüedades y de Egipto, se enriqueció gracias a las campañas y excavaciones entre 1903 y el 37, y se volvió a configurar en los años 80 con un nuevo estatuto también sobre un proyecto de Dante Ferretti, hasta la refuncionalización de los espacios en el año 2015. Actualmente la propuesta de mediación se basa en diferentes lenguajes y ofertas que prevén un recorrido, un camino de fruición, de disfrute, que puede verse acompañado por una videoguía interactiva que contextualiza los objetos, imágenes, reconstrucciones, vídeos y contribuciones del propio director, Cristian Greco, que se propone acompañar al usuario. Este dispositivo ha sido diseñado por parte de Invisible Studio a través de un trabajo de todo un equipo del museo, y poniendo en el centro de la atención las exigencias del público, inspirándose en los principios de empatía y de inmersión mediante la observación y escuchando la opinión de los visitantes. La videoguía está pensada para un disfrute también libre dentro de las salas, y los recorridos dependen un poco del tiempo con que uno cuenta. Los hay largos y más breves, y también dependiendo de la tipología. Hay recorridos para familias con niños, con los adultos actuando como mediadores. La propuesta de conocimiento de los aspectos culturales y artísticos de la colección en clave divulgativa se realiza además a través de muchas conferencias que encontramos en YouTube, pero se han pensado, también en el momento del cierre de los museos, se pensó en realizar paseos musicales transmitidos en directo en las redes sociales, en las que, en estos paseos, un concierto realizado se celebraba en la sala del museo con una música que inspiraba, que sugería un redescubrimiento del Egipto, ¿no? También han sido muy importantes los paseos del director, pensados para una fruición, disfrute virtual, cuando el confinamiento, y transformados hoy en ocasiones en vivo y en directo, a puerta cerrada, en las que el público se implica en un recorrido en lo que se declara
amplio espacio a las profundizaciones. La atención a la profundización mediante las voces y las interpretaciones de los curadores se desarrollaron ya en el 2018 en YouTube en las fotos de las colecciones para profundizar aspectos específicos de las secciones que componen la colección, creando una relación más próxima con el punto de vista de los especialistas. La página web del museo promueve, en cambio, un recorrido virtual que puede ser realizado por el usuario a través de mandos y funciones muy fáciles de usar. Gracias a la reconstrucción en 3D se puede recontextualizar los objetos a través de presentaciones vídeo, imágenes, se pueden consultar las fichas del catálogo, incluso una bibliografía dedicada. La página web también encontramos en ella la base de datos de la colección de los papiros del museo, que se caracteriza por datos abiertos, todavía en fase de implementación, que se dirige sobre todo a la comunidad científica, pero con un enfoque divulgativo para quien se acerca a este tema por primera vez. La atención también se dirige a la didáctica para la infancia, implicando a un público de niños ya desde el proyecto Televisione, una sección en la que se deja espacio a las preguntas sobre la cultura egipcia a las que contestan los curadores y comisarios, hoy en cambio a través del espacio 06 egipcio, un lugar pensado para actividades dedicadas a lo más pequeño, de 0 a 2 años, que a través de narraciones y descubrimientos táctiles pueden tener un primer encuentro con el espacio del museo. Y luego hay unas actividades para los niños de 3 a 6 años. Para ellos se están planteadas experiencias justo enfrente de las obras. Al espacio 06 está asociado el proyecto Historias Egipcias de la Tarde, nacido coincidiendo con el cierre de los museos en el 2020 sobre plataforma Zoom, que se puede utilizar a través de YouTube, una cita semanal con las historias inspiradas en el antiguo Egipto a través de narraciones, dibujos e ilustraciones. Un aspecto muy interesante del modelo de accesibilidad al museo se refiere a la inclusividad, representada por proyectos de mediación cultural para ciudadanos extranjeros y también por una especial atención a los visitantes con discapacidades. Es el ejemplo de los Google Glass for Liz, realizados ya en el año 2013 para la traducción mediante un avatar en la lengua de signos de los contenidos de las obras. Pasamos ahora al MUSE, el Museo de las Ciencias de Trento, que es una de las instituciones más icónicas en Italia. Inaugurado en el 2013, continúa las actividades del Museo Tridentino de Ciencias Naturales, creado en 1864 a partir de la experiencia de la Sociedad del Museo de Historia Natural de Trento, pero instituido tan solo en la década de los 60 del siglo pasado, que estaba destinado a muchos cambios de sede, muchas mudanzas, hasta que llegó a Palazzo Sardagna en el 82. Una nueva concepción del espacio museístico dedicado a la sostenibilidad ambiental, la promoción de una búsqueda en el campo de la mediación gracias a la intervención de Lanzinger, director desde el 92, llevan a la búsqueda de una nueva sede. En el año 2013, sobre un proyecto de Renzo Piano, se inaugura la nueva sede en el barrio de Albere, lo que constituye también una contribución a la recalificación de una antigua planta de Michelin que había sido abandonada. El itinerario de mediación del museo ofrece una interesante compenetración entre elementos digitales y analógicos, instrumentos informáticos y objetos naturalistas de la colección. De tal forma se proponen itinerarios de disfrute de la institución a través de un conocimiento específico de sus elementos. Esta configuración del espacio se orienta a la implicación del público, creando un ambiente dentro del cual es posible descubrir y experimentar de forma eficaz y atractiva. El museo se desarrolla en 6 plantas. Cada una de ellas encontramos un montaje específico y tenemos en la parte central un gran hueco donde tenemos animales taxidermizados colgando y también el esqueleto de una ballena. Un montaje interactivo que incluye recursos multimediales que utilizan lenguajes de vídeo, audio, reconstrucciones en 3D, pues todo esto caracteriza cada sección temática. Los ambientes están reconstruidos, son inmersivos, son explorables con especificidades propias de cada uno. La planta primera, la planta dedicada a la prehistoria prevé incluso una máquina del tiempo que recorre la historia evolutiva del hombre primitivo. Hay aparatos digitales que ofrecen profundizaciones temáticas y también reproducciones de figuras humanas que se dedican a actividades diarias.
la planta dedicada a la geología. En ella encontramos reproducciones digitales de los ambientes geológicos del pasado que simulan los cambios del paso del tiempo, rocas fósiles, minerales, un geovídeo que proyecta la historia de las Dolomitas hasta la aparición del ser humano. La tercera planta ofrece además la posibilidad de acercarse a la biodiversidad alpina mediante el descenso imaginado a lo largo de un sendero de montaña con 26 ambientes diferentes pero interconectados que se van alternando a través de sugestiones con sonidos de animales, proyecciones, superficies interactivas y la presencia de animales taxidermizados. La cuarta planta, con el medio alpino, reconstruye las sensaciones de la alta montaña, gracias a una inmersión sensorial completa, una experiencia glacial, un túnel multivisión. Se vive un vuelo sobre los Alpes con vistas realmente llamativas, ruidos, simulaciones de aludes y la sensación que se deriva de la temperatura de las superficies, junto con las... hay instrumentos mecánicos, equipo para la escalada, vídeos y cuentos de momentos de exploración de los glaciares. Gracias a los aparatos multimediales y a los modelos de especie ampliados hasta 20 veces junto a los originales, es posible conocer los organismos que viven en el medio glaciar y acceder a fichas con informaciones y curiosidades. En el montaje, que está pensado para animar a la libre exploración, se encuentran varios carros temáticos a los que uno se puede acercar con la ayuda de un experto, descubrir su función, sus características. Y en la planta baja encontramos la zona hands-on, donde se utilizan los puestos multimediales y uno se ve implicado y participa en pequeñas experiencias de física. Todo el espacio se adapta a una mediación dirigida también a un público de jóvenes, pero sobre todo en la planta baja encontramos Maxi O, que está pensado para los más pequeños, ¿no?, acompañados por un adulto, para la evocación de los elementos de la vida y las primas sugestiones sensoriales. Otros espacios se utilizan para eventos específicos que propone el museo. Tenemos un planetario digital tridimensional en la primera planta que reconstruye una visión del cosmos y que se ve luego mediada a través de la intervención de un astrónomo, o el Muse Adventures, un proyecto de gaming, de juegos para adultos que pueden meterse en la piel de un científico y moverse en un medio específico y ver las cosas a través de un visor. En fin, finalmente podemos afirmar que es importante una reflexión metodológica que incluya digital y analógico y también la relación entre los elementos en la estrategia de mediación del museo. Sigue abierta la pregunta si es realmente posible considerar integrados los abordajes o si en cambio el retraso acumulado por las instituciones italianas a la hora de adueñarse de los cambios sigue siendo así, sigue siendo una realidad. Entre teoría y praxis no podemos olvidar el aspecto económico, la posibilidad para las instituciones de invertir en estrategias de mediación y en el mantenimiento de instrumentos determinados. En este caso queda abierta la cuestión sobre la relación entre la elección de estrategias específicas y su coste, pero no sobre su eficacia en términos de mediación cultural. Gracias. Bien, muchas gracias a Irene Di Pietro por su presentación. El panel y museo ha sido díscolo en relación al cumplimiento de los tiempos y entonces se nos ha hecho ya casi la hora de finalización, pero podemos quizá disponer de 5 o 10 minutos. Trato de recapitular. Hemos asistido a dos paneles, ambos repletos de propuestas, de ideas, de reflexiones. Empezamos con Exomuseo, con la presentación de Carlos Jiménez Cuenca en torno a la sostenibilidad, las medidas que afectan a infraestructuras, a mantenimiento, etcétera, en esa relación interior y exterior, medio ambiente, etcétera, para escuchar inmediatamente después a Modesta Di Paula, que nos recordaba esta tesis expuesta esta mañana
por Fabien Brugère de llevar el museo a la vida y particularmente hacía énfasis en la participación ciudadana como una participación que tenía que ver con la colaboración en la conservación del patrimonio cultural, en definitiva. El énfasis en lo vivo aparecía desde un comienzo, incluso ya desde esta mañana, pero Daniel Lesmes nos hizo ver la importancia de este factor, un poco como elemento ausente en el museo y al mismo tiempo como factor requerido discursivamente en él. Y hemos asistido en el panel de iMuseo a la conferencia de Javier Pantoja acerca de la transformación no ya del museo, sino de la propia historiografía artística por efecto de las tecnologías, con esa insistente tesis de las tecnologías no son neutrales. Aparecía también en la conferencia de Manuel Fontán el asunto de la vida como algo muy decisivo y concretamente más que en el término vida estaba en el término presente y ese presente que coloniza el museo con un montón de tesis y de reflexiones que nos ha participado. Y finalmente la conferencia de Irene Di Pietro sobre estos efectos online y offline, estos medios estas formas de mediación sucesivas y también coetáneas en la comunicación museal, donde el término quizá más frecuentado era el de fruición. Y entiendo también que fruición, al igual que presente, y otras tienen una manifiesta proximidad a la vida o a la simulación o a la estimulación, ¿no?, de lo vivo. Yo me pregunto si no será lo vivo un término excesivamente privilegiado en relación a los museos. Es decir, que cuando leo o cuando visito un museo, siempre soy muy consciente de estar ocupándome de testimonios de personas fallecidas, de personas muertas de nuestro pasado, de un pasado que no está vivo, sino que está, digamos, hay un legado que procede de eso. Es decir, que quizá esa asociación de términos de museo-mausoleo que introdujo Adorno nos ha hecho como virar mucho hacia la primacía o el primado de lo vivo como aquello de lo que se tiene que ocupar el museo, cuando verdaderamente lo que tenemos, tanto en las bibliotecas como en los museos, son fundamentalmente testimonios de nuestro pasado, que nos ocupamos de, digamos, honrar digamos, homenajear y, ante todo, interpretar y reconstruir. Bueno, yo creo que con estas horas que tenemos, quizá podemos tomar una pregunta, si la hay, o si no... bueno, parece... Ah, mira, hay una pregunta, pues es esa la pregunta, además que es de Daniel Lesmes, ¿verdad? Pues de un interviniente. Y por supuesto que sí, o puedes desde aquí, lo que quieras. ¿Suena? Sí. Bueno, quería felicitar a todos los ponentes, desde luego, y han sacado temas que me parecen importantísimos. Y quisiera formularle una pregunta a Manuel Fontán. Para ello voy a partir de esa observación que ha hecho ese giro entre Paul Valéry y Benjamin,
Paul Valéry, que escribió, desde luego, un texto maravilloso en el que no hablaba muy bien de los museos, creo recordar, ¿no? Y Paul Valéry, que además formuló este concepto del yo puro, que funcionaría como un espejo muy leonardesco, por otra parte, y Paul Valéry, que sirvió, o que Benjamin tomó de interlocutor, y que Benjamin, diría Paul Valéry, al final, ese yo puro no soluciona el problema de la interrelación, de la relación con el otro. Es decir, que hay espacios autónomos separados. Me pregunto si la producción de subjetividades que produce también la Internet no opera del mismo modo. De hecho, yo no soy un experto en Internet, aunque me pase el día mirando en Google, pero sabemos todos que existen los programas que nos dan más de lo mismo que queremos, o sea, es decir, que están estudiados nuestros gustos, ¿no? Creo que Javier Pantoja también sabe de esto, ¿no? O sea, sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Pero de algún modo, ¿cómo apoyarse ahí y cómo crear y solucionar ese problema de la interacción? Termino la pregunta. Creo que casi todos los ponentes han hecho una consideración, empezando por Carlos, han hecho una consideración a la fisicidad y la sensitividad, sensualidad del contacto físico, visual, directo con la obra. Incluso creo recordar, Manuel, que cuando has llegado y te has quitado la mascarilla, has dicho qué gusto estar sin mascarilla, ¿no? Esa sensación de piel, ¿no? Y de poder respirar libremente, ¿no? De algún modo, esa propuesta, tanto desde el yo puro como desde las redes, me causa algún problema en lo que son las relaciones, en lo que es la piel. Y eso que Paul Valéry decía, aquello de lo más profundo es la piel, que mira, sí, eso... Efectivamente. Bueno, yo siento no haber podido... ¿Se oye? Seguir tu conferencia, porque seguramente hubiera podido ser más preciso por lo que he oído de tu intervención. Tu pregunta no es fácil. He puesto el ejemplo de que, o he dicho que, digamos, quizás en nuestro camino al Museo del Futuro nos convendría leer menos a Benjamin y más a Valéry, haciendo abstracción absoluta de la parte que menos me interesa de Valéry, que es esa especie de yo puro. Efectivamente, hay un texto de Valéry que es 5 años anterior al que he citado. El que he citado es del año 28, La conquista de la ubicuidad, y es una especie como de profecía de Internet. Y el anterior, del año 23, es El problema de los museos, donde directamente, con las palabras de un poeta francés, dice lo mismo que Vainica Doble en aquella canción de... Ya no puedo, en fin, no recuerdo ahora mismo exactamente la letra, ¿no? Pero la canción esa de Vainica Doble es la que dice: ya no quiero seguir estando en el museo, en fin, quiero salir a la calle, no puedo más, ¿no? Que por cierto se ha inspirado en el Prado y en el Reina Sofía, ¿no? A ver, me interesa Valéry por una razón, y también me interesa, bueno, me parece relevante Valéry y me parece relevante también Benjamin por una razón, y es que yo no creo que el museo pueda vivir sin su doble digital en adelante, pero al mismo tiempo creo que, y de alguna manera, digamos, la ubicuidad de Internet como materia que no está curada la anticipa Valéry en El problema de los museos. Lo que le cansa a Valéry, lo que le confunde, lo que le hastía es el caos que encuentra en el museo. Al final de ese texto, que es muy corto, dice: me voy pensando en un pensamiento al que no le voy a dar mucha más... digamos que lo dejo aquí, por así decirlo, pero lo que se me viene a la cabeza es que esto me pasa porque en el sitio al que he ido, el museo, la pintura y la escultura están huérfanas, han perdido a su principio unificador, que es la arquitectura, han perdido su función que tenían cuando no había museos, por así decirlo, ¿no? Esa sensación de hastío de Valéry en El problema de los museos me parece que de alguna manera anticipa esa sensación de hastío que tenemos ante la ubicuidad que nos plantea Internet, que no lo olvidemos, es una realidad que existe, puede que no sea material, pero es virtual y pertenece a la existencia, igual que pertenece a la existencia una roca, pero que tiene una característica, y es que no está curada. Y por eso,
creo que cuanto más se virtualice y más se digitalice el mundo, más necesidad habrá de los museos. Y lo que planteo no es algo así como una sustitución virtual de la naturaleza física, sensorial del museo. Lo que planteo es que en el futuro tendrán que convivir juntos y que me parece más propositivo y más operativo y menos preso en unas categorías que me parece que están agotadas, pensar en que quizás la virtualidad ha venido para solucionar unas limitaciones del museo que el paradigma, he puesto el ejemplo del decolonial, pero podría servir cualquier crítica, digamos, a las instituciones contemporáneas de cualquier ideología de los siglos XIX y XX, me parece que no resuelve, ¿no? Benjamin, por supuesto, sigue siendo absolutamente relevante, ¿no? Pero me parece que una lectura demasiado unidimensional de la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica te hace ciego para algo muy sencillo, y es que, vamos a ver, las auras no se mueren, se trasladan de un sitio a otro. Un objeto, una Madonna del Renacimiento, pierde su aura, el aura que tenía en una capilla de Torino, cuando la trasladas a un museo donde ya no puedes rezar ante ella, como decía el bueno de Reinhardt, ¿no? Puedes rezar más fácilmente ante un Buda que compras en un chino por $2, pero ha ganado otro aura, que es el aura de la obra de arte como un objeto que tiene valor por sí mismo, que, digamos, de alguna manera tiene la función sacra que tenía en el siglo, en el 480, ese objeto cultural, ¿no? Y entonces a veces hay un excesivo fijarse en el apartado, en esa especie como de privilegio de la originalidad y del aquí y ahora de Benjamin. O sea, de alguna manera, hablando de yo puro, y con esto me callo, hay una especie como de cierta dialéctica entre el origen de nuestra conciencia estética, o sea, la sensación de que hay objetos que podemos juzgar solo en cuanto a obras de arte, o sea, que por así decirlo ya no tienen el espacio y el tiempo de la vida, eso está en la crítica del juicio de Kant, y la idea de que seguramente el aura para Benjamin es lo mismo que el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad para Kant. O sea, es la única posibilidad que tenemos de ver algo en un sitio y a una hora, algo que no se puede repetir, que no se puede reproducir. Eso es el original de la obra de arte, ¿no? Yo no creo que sea buena idea que el museo piense en lo virtual como decía Javier, como algo que compite, que lucha, sí, pero lucha en régimen de concurrencia, ¿no? Y si el museo no está ahí, pues dejará de hacer algo que es muy importante, tan importante creo como curar la realidad material de las obras de arte, o sea, conservarlas, que es curar, bueno, pues esa especie de babilónica confusio verborum que es Internet, donde está todo, pero es como un lenguaje sin gramática, ¿no? Tienes que ordenarlo, ¿no? Si no lo hacen las instituciones culturales, y en concreto el museo, no estará jugando las mismas reglas del juego que la dominante contemporánea, que me parece que es esa especie de nueva mágica que es la nueva tecnología, ¿no? Y ese juego es importante porque es un juego común, que es el juego por la atención. Si alguien escribe un libro donde se ocultan todos los secretos del universo, pero nadie llama la atención sobre él, nadie lo conoce y nadie lo lee, es como la metáfora esa del árbol que se cae en medio del bosque si nadie lo oye, ¿no? ¿Realmente hace ruido? Pues no. No sé si te he contestado. Gracias por la pregunta. Muy bien. Yo realmente al repasar la jornada de hoy me quedo enormemente satisfecho por comprobar que era importante el detenernos a reflexionar sobre estos aspectos del museo que hemos tratado, y era importante también hacerlos desde muy diversas experiencias, hacerlos desde el conocimiento práctico, desde la gestión, hacerlos desde la observación de programas, desde la teoría social, desde la filosofía. Todos nos hemos enriquecido con esta pluralidad de voces y para, digamos, la propia actuación del museo, que muchas veces tiene que ir precipitada y no da margen a mucha reflexión, es bueno como pararnos a
a pensar en aquello que hacemos y en el modo en lo que hacemos y cómo lo hacen otros y qué interrogantes plantean otros. Bueno, gracias a todos por haber aguantado hasta este momento. Muchas gracias a Sergio, a Paloma, a Inés, a Clara, a todos los que se han ocupado de que esto funcionara hoy. Mañana nos juntamos de nuevo y ruego a los ponentes de mañana que sean así ajustados a tiempos o ajustadas a tiempo sus intervenciones. Hasta mañana y feliz velada.